Antes de comenzar, tengo el gusto de cederle la palabra a Carla Hernández, quien es representante de Centro Mexicano Pro Bono. Adelante, Carla. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Carla Hernández del equipo de Centro Mexicano Pro Bono. Quiero compartirles quiénes somos. Bueno, Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil creada en 2015 por Ivette Moreno. Somos una clearing house. ¿Qué significa esto? Nosotros somos un puente, una institución que crea puentes entre quien necesita la ayuda legal y no tiene recursos para ello, y abogados especializados que brindan su ayuda gratuita a quien más lo necesita. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales por medio de una red de abogados y abogadas comprometidos con el cambio social de nuestro país. ¿Qué es pro bono? Bueno, la palabra viene del latín, que quiere decir por el bien público o por el bien común. En México, la labor pro bono es un fenómeno relativamente nuevo y estamos luchando para que este fenómeno crezca más y más cada día. Nuestros ejes de acción, nosotros damos apoyo, asesoría y representación legal a emprendedores sociales, organizaciones de la sociedad civil, microemprendedores e individuos. Fortalecemos la cultura de la legalidad, la investigación para incidir en políticas públicas y incentivamos y difundimos el trabajo pro bono. Ahora, nuestros ejes de acción se basan en aspectos societarios, gobierno corporativo, fiscal, prevención del lavado de dinero, aspectos laborales, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. Nuestra organización no se encarga de cuestiones penales, familiares o civiles, pero contamos con una red de apoyo especializada en esos asuntos que son nuestros aliados y con gusto nos apoyan en estas cuestiones. Ahora, hemos fortalecido la cultura de la legalidad por medio de capacitaciones y talleres, guías y manuales y podcasts que nos ayudan a difundir conocimiento jurídico de manera clara y detallada, y esto es dirigido a todos los sectores de la población a fin de que tengan acceso a conocimiento legal en diversas materias. Estos son nuestras alianzas y colaboraciones. La verdad son nuestros aliados, son personas muy relevantes para nosotros, nos han apoyado bastante y tratamos de devolverle todo ese apoyo que nos han dado. Nuestra red de abogados y abogadas son despachos nacionales e internacionales que tienen un nivel muy grande de profesionalismo, y pues eso es todo. Esta es nuestra red de contacto. Si tienen alguna duda o algo que quisieran preguntar, estoy a sus órdenes. Es un placer. Muchas gracias, Carla. Bueno, para continuar, tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que es Marta Corral Rodríguez. Ella estudió la licenciatura en Derecho en Escuela Libre de Derecho y cuenta con un diplomado en Principios Fiscales emitidos por la Universidad de Anáhuac. En 2015, de 2015 a 2022, trabajó en diferentes despachos en las áreas de Derecho Inmobiliario y Derecho Corporativo, específicamente en el área de funciones y adquisiciones. Licenciada Marta, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a esta plática y por la presentación también. Y bueno, sin más, voy a empezar a compartir pantalla para empezar con la plática. ¿Me avisan, por favor, si ahí se ve la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, como bien mencionaba Fernanda, yo trabajo actualmente en Galicia Abogados, quien es socio del Centro Mexicano Pro Bono, y en colaboración pues vamos a estar impartiendo esta pequeña capacitación. Antes de estar en Galicia Abogados también trabajé 2 años en una empresa como gerente de legal y de cumplimiento. Entonces, pues bueno, ahí se pudo ver un poco el tema de elaborar códigos de ética, de conducta y por qué resultan importantes.
Esta sesión va a estar dividida en dos partes, hoy 23 de abril y el jueves 25 de abril. El objetivo de esta presentación, de la de hoy, va a ser entender qué es un código de ética y por qué va a ser importante su implementación dentro de una institución de asistencia privada, el ámbito de aplicación de un código de ética dentro de la misma, el marco normativo que sustenta la elaboración de un código de ética y algunos conceptos necesarios para la elaboración del mismo. Primero, vamos a empezar con el inicio. ¿Qué es un código de ética? Un código de ética lo vamos a entender como aquel documento que describe los estándares de conducta que se espera de todos aquellos que forman parte de una organización, así como de cualquiera que interactúe con esta. Esto es importante, ¿por qué? Porque en un código de ética vamos a poder ver que no necesariamente va a establecer reglas internas de colaboradores o de patronos hacia el interior de la misma, sino que también va a establecer conductas o lineamientos hacia el exterior, terceros que interactúan con ella y qué se espera de todo este tipo de relaciones. El código de ética va a abarcar diversos temas como la conducta honesta y ética, el respeto por y entre colaboradores, voluntarios, sujetos de asistencia y en general, como les mencionaba, cualquier otra persona que interactúe con la organización. Va a tratar temas también como lucha contra la corrupción y el soborno, temas de confidencialidad, cómo manejar información sensible, con quién la van a poder compartir, tanto interna como externamente, tema de privacidad de datos, qué datos se pueden recopilar tanto de colaboradores como a lo mejor de personas con las que estén llevando a cabo algún proyecto, y también cómo se maneja mucho el tema de conflicto de interés, clima laboral y sobre todo procedimientos a seguir. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en un código de ética, además de establecer las conductas o los lineamientos de forma un poco general que se espera de algo, es muy importante establecer también qué pasa una vez que se presentan esas situaciones que el código de ética está intentando prever o que está intentando combatir. ¿Qué medios van a tener tanto colaboradores como externos en el momento en el que se presenta una de estas situaciones? Por ejemplo, aquí estamos hablando que el código de ética abarca temas de respeto por y entre colaboradores. ¿Qué va a pasar entonces cuando se presente una situación de falta de respeto o de que estés atentando contra la integridad de algún colaborador o de alguna persona externa que esté interactuando con la institución? ¿Qué puede hacer el colaborador para presentar alguna queja, para poder poner un fin a esto? Esto es importante porque el código de ética no se puede quedar únicamente en lo abstracto, no se puede quedar únicamente en palabras. Va a ser importante para que se pueda establecer pasos siguientes y para que se pueda implementar en el día a día de la operación de la institución correspondiente, dependiendo del giro o dependiendo del área en la que ésta se especialice. Para poder hablar de un código de ética y por qué es importante, va a ser muy importante hablar también de los valores de una institución. Los valores de una institución son aquellos principios, creencias y normas de funcionamiento que van a orientar las decisiones y acciones de una institución. Estos principios pueden incluir, por ejemplo, el compromiso con la excelencia, el respeto por la diversidad, la integridad, etc. Es como, digamos, como la forma en general en la que se conduce una institución para lograr su objetivo. Por ejemplo, si el objetivo de una institución es ayudar a personas con discapacidad visual, ¿de qué forma esta institución va a poder ayudar a todas estas personas? Lo tiene que hacer a través del respeto por la diversidad, de la integridad, etc. Y todo esto se materializa una vez en el código de ética. En toda institución, los principios sirven como los cimientos sobre los cuales se va a construir su cultura, la identidad y el comportamiento organizacional. Un código de ética, por otro lado, va a ser una expresión mucho más formal de todos estos principios en acción, delineando pautas específicas para el comportamiento de todos los miembros de la institución, tanto de forma interna o externa, que es un poco lo que hemos estado comentando. El código de ética y los valores fundamentales van a establecer expectativas claras y van a proporcionar orientación sobre el comportamiento ético y van a ayudar a promover una cultura organizacional que valora y fomenta la integridad, la transparencia y el respeto, o cualquier otro valor o principio que ustedes consideren que tiene que ir acorde a la institución en la que ustedes están participando o de la que son parte. Aquí les puse un poco las diferencias entre un código de ética y los valores, los cuales, a pesar de que los dos están
íntimamente relacionados para el correcto funcionamiento de una institución, son diferentes. Por ejemplo, los valores o principios de una institución van a ser mucho más generales, no señalan situaciones en específico y por regla general no cambian, siempre van a ser los mismos. Es decir, yo institución voy a decir que mis valores son el respeto, la integridad y el trato digno, pero no voy a poner en qué situaciones en específico tengo que observar el respeto, en qué situaciones en específico voy a observar el trato digno. Estamos partiendo de una idea general que siempre se tiene que presentar. Por otro lado, el código de ética, si bien es cierto que parte de estos valores y de alguna forma va a fomentar lo mismo, es decir, el respeto, la integridad, el trato ético, etcétera, va a poner situaciones mucho más concretas, va a hablar de situaciones específicas y detalladas, y una característica del mismo es que es flexible. Siempre y cuando las personas encargadas de elaborarlo dentro de la institución lo decidan o vean que es necesario porque se han ido presentando situaciones antes no previstas, por ejemplo, el mismo puede ir cambiando y puede irse actualizando. A lo mejor en un principio pusieron que el procedimiento en el Código de Ética para denunciar una discriminación entre colaboradores es a través de una carta dirigida a tal persona y se envía dentro de los 5 días. Pero después con la práctica se dieron cuenta que a lo mejor no es la forma más práctica o más útil de hacerlo, porque después de 5 días los detalles se perdían de lo que había sucedido, la persona encargada de resolverlo no fue la mejor, entonces se puede cambiar el código de ética para establecer un nuevo procedimiento, para establecer a lo mejor un mecanismo más rápido, y eso es una de las características del código de ética, que está ahí para servir o para aportar una utilidad a la institución correspondiente, y por lo tanto puede cambiar cuantas veces sea necesaria para que cumpla con los valores y con los principios y sobre todo le sea útil a la institución. Vamos a hablar un poco en lo individual de todas aquellas conceptos que incluye o que se van a hablar dentro de un código de ética. Y antes de pasar al detalle de cada una de las partes, podemos mencionar un poco del por qué va a ser importante que ustedes tengan un código de ética. Si bien no van a encontrar una norma que les diga tal cual como artículo 1, todas las instituciones de asistencia privada tienen un código de ética o tienen una multa de 5,000 pesos, no funciona tan así, pero ahorita van a ver que todas las características o todos los conceptos en particular de los que trata un código de ética van a estar ligados con un fundamento normativo que es importante cumplir. Y de igual forma es muy importante dentro de una institución porque al igual que en una empresa o en cualquier organización, al final somos seres humanos que conviven, que tenemos diferentes conductas, diferentes ideologías y es importante establecer una norma o una pauta para poder procurar que ese comportamiento entre todos sea digno, sea ético, se tomen ciertas decisiones, las personas puedan tener recursos, puedan tener ante quién acudir en caso de que sientan que no se está cumpliendo con los principios de la institución o que se están vulnerando los derechos de los demás colaboradores o de las personas beneficiadas porque alguna persona no está teniendo alguna conducta ética o no está respetando las características o conductas que diga el código de ética. Entonces, lo primero que dijimos que iba a tener un código de ética es que iba a hablar de la conducta ética y honesta. Esto es muy difícil porque la moral, la ética para muchas personas representan distintas cuestiones, se presta a este debate si es subjetivo o no actuar de cierta manera, pero para eso también está el código de ética, para este acuerdo en el cual decir como para esta institución estas conductas son éticas y honestas. Por ejemplo, aquí les puse algunas definiciones que fui encontrando. Por ejemplo, se refiere a la manera en que una persona se comporta basados en principios y en valores que son considerados moralmente correctos. Implica hacer lo correcto cuando nadie está mirando y seguir un conjunto de normas y estándares que promueven el bienestar de los involucrados. Y creo que esta última parte de la definición es fundamental al hablar del bienestar de los involucrados, porque al final el código de ética va a beneficiar a la institución de la que ustedes son partes y respecto de la cual están trabajando. Al final el código de ética lo que va a buscar es el bienestar y el comportamiento adecuado de todos los participantes dentro de esta institución que persiguen un fin. Es decir, al final el código de ética no busca que esta institución se vuelva únicamente una institución para ver qué es lo moralmente correcto. La institución va a perseguir su fin,
que va a ser ayudar a cierto sector o el que ustedes hayan establecido en su institución, pero para que esa institución pueda lograr este fin, se tiene que observar este tipo de conductas, este tipo de procedimientos, para que facilite y, como aquí menciona, haya un bienestar de todos los involucrados. Implica un actuar veraz, íntegro y justo en todas las interacciones y transacciones. Esto, como les mencionaba, aplica tanto en el ámbito interno, entre los colaboradores, como en el externo, a lo mejor algún patrocinador, a lo mejor alguna persona con la que estén haciendo campaña, un tercero del cual vayan a recibir algún donativo, etc. Significa actuar sin engaños, fraudes o falsedades y mantener una actitud de sinceridad, y aquí repetí, sinceridad y sinceridad en todo momento. Todo esto debe de entenderse, como les menciono, dentro del concepto de la institución de asistencia privada correspondiente. Dentro de esta categoría entran otras que van a estar íntegramente relacionadas y que vimos al inicio cuando hablamos del concepto de un código de ética, como por ejemplo la lucha contra la corrupción y sobornos, así como el respeto por y entre todos los individuos que interactúan con la institución de asistencia privada. Aquí, como les mencionaba hace un momento, no va a haber una norma como tal que les diga como tienen que tener un código de ética porque la ley lo dice y punto. Pero ya que el código de ética va a empezar a tratar ciertos temas para los cuales si hay una especie de regulación, como por ejemplo la corrupción y soborno, que ya son temas regulados por un código penal, y al final eso le da el fundamento legal de existencia al código de conducta. No tanto el código de conducta como un conjunto de normas en lo individual, sino ya el código de conducta como un todo que hace actuar a las personas dentro de una institución de asistencia privada de tal forma que no estén incumpliendo con una ley y que entonces su finalidad o su objetivo no se vea afectado por esto. Aquí les puse ejemplos de algunos códigos de ética que fui encontrando de otras instituciones o incluso de algunas empresas, porque muchas veces se piensa de una forma distinta a una empresa, a una institución de asistencia privada, lo cual es correcto porque no persiguen el mismo fin, no tienen esta finalidad lucrativa. Sin embargo, al final son personas morales, son personas jurídicas que van a necesitar tener cierta normativa o ciertos lineamientos para funcionar como persona moral y para que los individuos dentro de la misma puedan convivir y puedan operar de forma correcta. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo que encontré que habla de las relaciones laborales y habla también de seguridad ocupacional. Y en relaciones laborales pone, respetar las diferencias como una condición básica, tanto para toda convivencia como para el desarrollo de una cultura solidaria en esta fundación. Entonces aquí te está diciendo que para poder lograr con el fin de la fundación correspondiente, los colaboradores, la relación laboral se tiene que basar en el respeto a las diferencias. Se tiene que comunicar oportunamente y con responsabilidad las soluciones que hagan más efectivas y eficientes las relaciones laborales y los procesos internos. Y aquí, aunque suene un poco repetitivo, es importante decirlo. Al final, una institución tiene labores fundamentales y finalidades muy importantes dentro de una sociedad y no pueden estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, resolviendo conflictos internos, tratando de que todos se lleven bien. Entonces, aquí te están poniendo como la condición básica para todas las relaciones laborales va a ser respetar nuestras diferencias. Si nosotros respetamos nuestras diferencias y comunicamos oportunamente y con responsabilidad todas las soluciones, entonces la finalidad de nuestra institución va a ser mucho más efectiva y eficiente y todo va a funcionar de una mejor manera. Aquí también te pone respetar las diferencias de opiniones, salvaguardar la información confidencial del personal, dar prioridad a la salud y a la seguridad del personal para cumplir con las funciones y objetivos de la fundación, promover un ambiente sano y confortable de trabajo con respeto a las disposiciones de seguridad y protección civil. Esto también resulta importante, ¿por qué? Porque seguramente la institución va a estar en un edificio que va a tener ciertas normas en caso de alguna situación natural. Entonces, si todos ya sabemos qué hacer y qué actuar, por eso también muchas veces cuando se habla de un código de ética, muchas personas lo manejan más como un código de conducta, porque no solamente te establece cosas éticas de manera tajante, sino que te establece diversas conductas que todas las personas van a tener que observar para que éstas puedan funcionar. Y bueno, también te pone como, por ejemplo, preservar la seguridad e higiene laboral y los recursos humanos de la fundación. Luego, otro de los temas que trata un código de ética es la confidencialidad y protección de datos personales.
Aquí, por ejemplo, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares. Esto es importante porque todas las personas que cuenten con datos personales de otros individuos van a tener que respetar ciertas reglas, tanto para que la institución pueda funcionar de manera correcta, pero también para cumplir con la ley y que después la institución o las personas que participan en la misma no, no sufran alguna violación a la ley. La confidencialidad es un principio fundamental en el manejo de la información sensible dentro de cualquier organización. Ustedes, y seguramente lo han visto cuando están operando el día a día de su institución, reciben mucha información confidencial, reciben muchos datos personales. Los datos personales los define la ley como cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Datos personales pueden ir desde mi nombre, mi número de teléfono, cualquier cosa, mi dirección, y hay también datos personales sensibles, que son aquellos datos que afectan la esfera mucho más íntima del titular y cuya utilización puede dar origen a alguna especie de discriminación o que conlleve un riesgo grave para este. Se consideran sensibles aquellos datos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Por ejemplo, a lo mejor una persona que pasó por un proceso de reasignación sexogenérica y por alguna razón ustedes lo saben, a lo mejor porque era necesario saberlo para cumplir con el fin de la fundación o por alguna razón ustedes llegaron a tener acceso a esto, bueno, pues que después no puedan usar esta información para ir en contra de la persona, para ponerlo en una situación de desventaja, para hacer burlas o no respetar con los lineamientos de respeto y trato digno que ustedes están intentando promover dentro de la institución. La protección de datos personales siempre va a ser con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. Como les digo, a lo mejor hay ciertas características o ciertos datos personales que ustedes necesitan saber para poder cumplir con la finalidad de su fundación y lo van a tener que manejar. Pero entonces en el código de ética va a ser muy importante señalar las situaciones de cómo se van a recopilar estos datos, dónde se van a almacenar, quién va a poder tener acceso a estos y en qué situaciones se van a poder divulgar y a quiénes. Si ustedes lo necesitan divulgar porque es necesario para un tratamiento médico que está esperando recibir una de las personas beneficiadas, lo van a tener que divulgar. Pero no lo van a poder divulgar para hacer menos a la persona, para que todos voten en contra de lo que esa persona está proponiendo, etc. Todos los responsables en el tratamiento de datos personales siempre se debe de observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. Esta definición la saqué de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, ustedes pueden tomar estas situaciones como las previstas en una ley general para volverlas un poco más abstractas y concretas y plasmarlas en su código de ética. La obtención de datos personales nunca debe de hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos personales se presume siempre la existencia razonable de privacidad. Esto es entendido como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de los datos personales proporcionados entre ellos. Y siempre estos datos van a ser tratados conforme lo acuerden las partes. Es por eso que muchas instituciones, muchas empresas ponen su aviso de privacidad. E incluso en el código de ética se puede establecer quién va a hacer el aviso de privacidad, en qué momento se le va a entregar a la persona, qué debe de contener el aviso de privacidad. O yo he visto incluso que hay códigos de ética o códigos de conducta que incluyen ya una redacción como predeterminada del aviso de privacidad. Este aviso de privacidad, como les menciono, tiene que tener información, cómo se recopila la información, qué información se recopila, qué datos personales o qué datos personales sensibles se recopilan, en qué se va a usar la información recopilada, es decir, por qué yo, si soy una institución de asistencia privada destinada a apoyar a niños en situación de calle, por qué razón yo le estoy pidiendo cualquier dato no relacionado con los mismos. Siempre tiene que estar justificado y como dice la ley, tiene que cumplir con el estándar de finalidad. Entonces, en el aviso de privacidad se debe de poner, yo voy a recopilar A, B y C, D, estos datos personales,
para poder hacer A, B y C, D. Y en qué caso se divulga la información, a quiénes únicamente se puede divulgar la información. ¿Todos los colaboradores de la institución van a tener acceso a esta información o solamente un determinado sector que se encargue de determinados asuntos? Todo esto se vuelve muy relevante porque las personas aceptan los avisos de privacidad y al aceptar un aviso de privacidad estás dando tu consentimiento. Entonces, si tú me pones en el aviso de privacidad, yo te voy a recopilar únicamente nombre, número telefónico, edad, estado y fecha de nacimiento y yo te firmo el aviso de privacidad, lo acepto. Y después veo que esa información tú la estás usando para un fin que no venía en el aviso de privacidad, para un fin, estás divulgando esa información a personas distintas de las que venían como autorizadas o como captadoras de esos datos personales distintos del aviso de privacidad, yo voy a poder tener acciones permitidas ya no únicamente por el código de ética, sino permitidas por ley que pueden escalar a instancias gubernamentales, pues ya no queden únicamente en el tema de la institución, sino que pueden ir más allá. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos también que en el código de ética, además de establecer todos estos datos y además de establecer procedimientos, también se pueden establecer sanciones, porque muchas veces de las maneras en las que uno puede hacer que las personas cumplan con algo es a través de sanciones. Y muchas veces esas sanciones no son tanto porque las personas que redactaron el código de ética están ahí establecidas, sino porque esas sanciones las tiene la persona por derecho en ley, independientemente de lo que pueda llegar a decir el código de ética. Por eso también es muy importante tomar en cuenta que el código de ética puede tener también una finalidad preventiva, no únicamente ya coerciva o no únicamente ya de qué hacer en estos casos. Sí es muy importante esa sección, pero principalmente va a ser una especie de prevenir que ciertas situaciones suceden. Yo te estoy diciendo que el fundamento de las relaciones laborales en esta institución son el respeto, es la colaboración armónica entre todos. Y de esa forma voy a estar previniendo entonces que ocurran situaciones de discriminación, de acoso laboral, de corrupción, de soborno. Y entonces ya que ocurren puedo planear sanciones, pero principalmente lo que voy a evitar es que voy a intentar es que evite suceder ese tipo de situaciones dentro de la institución. Otro de los temas que se manejan dentro de un código de ética es el conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? Un conflicto de intereses ocurre cuando los intereses personales, financieros o de cualquier otra índole de un individuo entra en conflicto con los intereses de la organización a la que pertenece, lo que podría influir en la objetividad de sus decisiones o acciones. Por ejemplo, si yo tengo una institución de asistencia privada, que es una fundación encargada de ayudar a las personas con parálisis cerebral. Pero hay un lineamiento, hay ciertas reglas para que la institución te pueda asistir. Pero yo tengo un conocido que es mi amigo de toda la vida, que sufrió un accidente y ahora tiene alguna situación parecida. Entonces, como es mi amigo, lo voy a saltar en la fila, voy a darle un trato preferencial, voy a hacer que los recursos de la institución ahora se destinen exclusivamente a él en vez de a otros 3 beneficiarios que estaban esperando ayuda. Todo ese tipo de situaciones representan conflictos de intereses. Los conflictos de intereses no pueden surgir de muchos contextos, no solamente a lo mejor de una amistad. Puede haber intereses financieros, como cuando un individuo tiene la oportunidad de obtener beneficios personales o económicos a través de las acciones dentro de una organización. Y entonces esto influye en la toma de decisiones. A lo mejor en la empresa o en la organización de que se trate, hay un bono establecido a la persona que más reportes llene al mes. Entonces yo me voy a empezar a inventar reportes o voy a empezar a inventar datos de personas que necesitan ayuda y como ya llene este número de reportes me voy a llevar el bono. Puede haber también relaciones personales, cuando hay relaciones de amistad o familiares con personas interesadas externas a la organización y de esta forma podría influir en la objetividad de la toma de decisiones y afectan a las partes interesadas. Creo que lo importante de un conflicto de interés es siempre que afecte la objetividad. Puede haber también un interés de empleo. Un individuo va a tener oportunidades de empleo o de inversión fuera de la organización y de esta forma afecta su objetividad, la lealtad o el compromiso a la organización actual. Esto en el código de ética, como no hay tal cual una definición única de qué es un conflicto de intereses,
Ustedes, como miembros de la institución de asistencia privada, al momento de redactar su código de ética, es importante que definan qué se va a entender por conflicto de intereses y qué situaciones van a actualizar que se presente un conflicto de intereses dentro de la misma. A lo mejor para una institución van a ser situaciones diferentes a los de la otra. Todas las instituciones tener diferentes finalidades, tener diferentes objetivos, puede ser que para una algo represente un conflicto de intereses, pero puede ser que para otra eso no lo represente. Cosa distinta ocurre con, por ejemplo, con la protección de datos, con la corrupción, con el soborno, en donde son situaciones mucho más objetivas, en donde a lo mejor esa situación va a ser igual para todas las instituciones de asistencia privada o deberían de ser muy similares. Aquí, como se trata de algo mucho más subjetivo y que depende mucho de cómo funciona la institución y qué finalidad persigue la institución, es muy importante establecer en el código de ética qué se entiende por conflicto de intereses y qué situaciones dan lugar a los conflictos de intereses. Por eso al inicio de la presentación les hablaba de la especificidad o lo contrario a lo general que son los valores de una institución. El código de ética ya se vuelve mucho más específico y cómo plantear situaciones una por una de qué se va a entender. Y no solamente esto, sino cómo una persona puede, dentro de la institución va a poder determinar que hay un conflicto de interés. Porque a lo mejor yo, que soy la persona justamente que tiene el conflicto de interés, voy a decir, no, esto no es conflicto de interés porque no va a alterar mi objetividad, no va a alterar mi forma de trabajar. Sí tengo un conflicto de interés porque la persona interesada es mi hermana, porque la persona interesada es mi pareja, pero yo digo que no va a haber un conflicto de interés. El código de ética tiene que prever qué se va a entender por conflicto de interés y qué hacer en caso de un conflicto de interés. Muchas veces en algunas, por ejemplo, empresas o instituciones se corren conflictos de intereses en donde tú llenas un formato y pones nombre, persona con la que se presume conflicto de interés, por qué razón se puede considerar un conflicto de interés y se verifica entre los demás socios, entre los demás colaboradores, para ver si efectivamente se constituye o no un conflicto de interés. Aquí se trata un poco de poner un tercero, el cual pueda verificar que efectivamente se trata de un conflicto de interés o que esto en un futuro va a poder presentar un conflicto de interés, porque a lo mejor al inicio puede algo no ser un conflicto de interés, pero después conforme se vayan desarrollando, conforme se vayan cumpliendo ciertas actividades, ese conflicto de interés se active. Y entonces aquí puede entrar la función de precaución o la función preventiva del código de ética para poder prevenir todo ese tipo de conductas. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba, es importante establecer políticas y procedimientos claros para identificar, divulgar y manejar estos conflictos de manera ética y responsable. Y aquí les pongo el ejemplo de otro código de ética de otra institución que dice, en las labores cotidianas y de toma de decisiones de la fundación debe observarse lo prescrito en los estatutos fundacionales y en la legislación vigente que regula las actividades de institución de asistencia privada, así como las disposiciones hacendarias. A ningún miembro del patronato, empleado o funcionario de la fundación o sus familiares hasta el 4º grado se les pueden asignar obras ni celebrar con él o ellos contrato alguno de adquisición, de enajenación o de prestación de servicios. Aquí sí pueden ver, este código de ética está siendo muy claro en decir, ningún miembro del patronato, empleado o funcionario de la fundación o sus familiares hasta el 4º grado, está poniendo exactamente hasta qué grado de parentesco se puede considerar un conflicto de interés y por lo tanto no pueden operar con ellos. Ahora, esto es importante. Puede ser que tú en tu código de ética puedas poner como no se debe nunca trabajar con nadie que represente un conflicto de interés. En otras instituciones se puede poner como sí se puede, pero la persona que tiene un conflicto de interés no puede participar en la toma de decisiones, no puede participar en este proyecto en específico, etc. Como les menciono, ya va variando y va a depender del tipo de regulación que ustedes quieran tener. Abstenerse de nombrar a personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del 4º grado con miembros del patronato para desempeñar cualquier cargo o empleo remunerado de la fundación conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal. Ahora, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, si bien no les va a decir como el Código de Ética tiene que decir A, B y C, va a tener muchas disposiciones y va a tener muchos artículos que hablen de quiénes pueden formar parte de, quién puede ser del patronato, quién puede formar parte de la institución. Entonces también es importante revisar
pues todas esas disposiciones y todas esas normas para el caso de que se pueda cumplir con la misma y así la institución pueda funcionar de forma correcta. Aquí también te pone, por ejemplo, abstenerse de realizar inversiones u operaciones en general con bienes de la fundación que impliquen una ganancia o un lucro para cualquier miembro del patronato, su cónyuge, parientes por consanguinidad, afinidad, hasta dentro del 4º grado. A lo mejor en otra institución te pueden poner, aquí solamente están prohibidas las actividades con miembros del patronato y cónyuges y listo, pero ya los parientes por consanguinidad si se puede, o a lo mejor los de consanguinidad no, pero los de afinidad no, porque para nosotros esto no representa un conflicto de intereses. Y creo que aquí va a ser importante que cada uno vaya previendo y vaya viendo si esto en realidad funciona para la forma en la que ustedes desarrollan sus operaciones en el día a día de la institución y que esto no esté perjudicando la finalidad de la misma. Luego, otro tema que debe tratar el Código de Ética es el tema de la corrupción y el soborno. La corrupción y el soborno, como les decía, así como la protección de datos personales, pues son temas mucho más objetivos, son temas en los cuales sí hay un estándar mucho más pactado para tratarlos, para prevenirlos y sobre todo para sancionarlos por normas que aplican no solo a instituciones de asistencia privada, sino a cualquier individuo, como por ejemplo el Código Penal. La corrupción es el abuso de poder para obtener beneficios personales o ventajas indebidas, a menudo a expensas del bienestar público o legítimo de otros. La corrupción se puede manifestar de varias formas, como el nepotismo, es decir, favorecer familiares o amigos en decisiones de contratación, y que aquí se puede relacionar un poco con, por ejemplo, el conflicto de intereses, en qué caso es un simple conflicto de intereses y en qué casos ya se está hablando de nepotismo. El tráfico de influencias, utilizar una influencia para obtener beneficios personales, malversación de fondos públicos, desviar dinero destinados a fines públicos, etc. El soborno es un tipo específico de corrupción que implica el ofrecimiento, promesa, aceptación o solicitud de un beneficio indebido, generalmente de dinero, para influir en el comportamiento de una persona en una posición de autoridad o poder. Por lo general, el soborno se utiliza para obtener un trato preferencial, ganar contratos, evitar sanciones legales u obtener otros beneficios injustos. Muchas veces, y por eso es importante tener un código de ética, se puede pensar que una persona al darle un soborno a alguna autoridad para que les otorgue a ustedes un contrato de suministro, para que ustedes puedan tener un lugar preferencial que al final sí va a cumplir con su objeto, con el objeto de la institución, ustedes pueden pensar que están haciendo un bien a la institución en lugar de un mal. Y bueno, ¿qué de malo tiene darle 2,000 pesos a esta persona para que me asigne el contrato? O si al final los beneficiarios van a recibir su beneficio, si al final la institución va a estar cumpliendo con su fin. Y por eso, no tiene nada de malo pensar, sí tiene de malo pensar así, pero al final somos humanos y podemos equivocarnos y podemos creer que estamos dando un beneficio a la institución porque estamos logrando su fin y porque lo que queremos es que tales personas reciban la ayuda, etcétera. Pero por eso es importante establecer este código de ética para decirles como, oye, esto no está bien, aunque esté cumpliendo con el objetivo de la institución, pues estas conductas son indebidas y no solo son indebidas, sino que además algunas de ellas están tipificadas en el Código Penal, etc. Entonces, de esta forma, los colaboradores, las personas ya van a tener una forma de ver que esto no es correcto y que no se debe de hacer así, y más que causarle un bien a la institución, la va a estar perjudicando, y tanto a la institución como a la persona en particular. Por ejemplo, aquí les puse otro ejemplo de un código de ética, cómo manejó el tema de la corrupción. Aquí te dice las acciones que debes de hacer, que es, por ejemplo, rechazar y denunciar cualquier acto de corrupción, conducir las operaciones en materia transparente e íntegra. Entonces, esto es bueno, ¿por qué? Porque te van a decir, la finalidad de la institución es realizar este acto de beneficencia, pero siempre se tiene que hacer de manera transparente e íntegra, y se tiene que rechazar y denunciar cualquier acto de corrupción, no aceptar obsequios, bienes económicos, viajes, comisiones o cualquier otra forma de compensación para que una decisión pueda ser influenciable, realizar las labores en un marco de competitividad, honestidad, transparencia absoluta, con organizaciones pares, proveedores, instituciones financieras, contratistas, autoridades o representantes gubernamentales.
Entonces, aquí este ejemplo está muy bien porque te muestra qué se está entendiendo por corrupción. Aquí te está diciendo que no puedes aceptar obsequios, bienes económicos, viajes, porque luego muchas veces uno piensa que a lo mejor es solamente que alguien llegue tal cual como en película y te ofrezca un saco de dinero y te diga como dame esto y yo te doy aquí este dinero. Pero se puede presentar de muchas formas. Se puede decir como, oye, a lo mejor no te voy a dar dinero, pero te pago un viaje, pero te doy este regalito, esta botella de vino. Eso ya también va a entrar en corrupción y este código de ética lo que está diciendo es establecer qué situaciones se van a considerar efectivamente como corrupción, no se deben de hacer y de qué forma las operaciones del día a día cómo tienen que funcionar de manera transparente e íntegra. Y también es muy importante que aquí menciona que este tipo de conductas están prohibidas tanto de manera interna como con organizaciones pares, otras instituciones, con proveedores, con instituciones financieras, con contratistas, con empresas. Esto es muy común porque en instituciones financieras se vuelve un poco más difícil que pueda haber algún tipo de corrupción porque son instituciones muy reguladas por ley, son instituciones que tienen que cumplir con muchísimas disposiciones de cumplimiento y están siempre observadas como por ejemplo por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, este tipo de instituciones es muy difícil que reciban alguna especie de soborno, que ocurra alguna especie de corrupción. Sin embargo, hay contratistas que no tienen este tipo de autoridad o que no tienen este tipo de vigilancia y es mucho más fácil pues caer en una especie de corrupción, de soborno. Y no solamente eso, no hay que pensar solamente en la corrupción como algo a gran escala, algo ya forzosamente de dinero, sino como menciona aquí, puede ser desde dar un regalo, desde, oye, te voy a deber un favor, ándale. Ese tipo de cosas pues van a estar prohibidas y el código de ética así lo va a prever. Entonces, como aquí les pongo, es importante establecer diversos factores como qué conductas van a entrar dentro de la clasificación de corrupción y soborno. Para esto, no solamente va a ser importante que ustedes como institución de asistencia privada lo decidan internamente, sino también revisar la legislación en materia aplicada como Código Penal, dependiendo, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, qué define el Código Penal como corrupción, qué define como soborno. Entonces, yo lo voy a traer de algo general, que es la ley, o que es el Código Penal, lo voy a traer a algo mucho más enfocado en lo que hacemos, que es nuestro código de ética, y aquí voy a poner, estas conductas van a entrar dentro de la clasificación de soborno. ¿Qué procedimientos se deben de seguir en caso de que se presente una situación de corrupción y soborno? Como les mencionaba muchas veces, los códigos de ética lo que buscan es ser preventivos. Entonces, en lugar de que la primera sanción sea como, en ese momento te vas al MP y presentas tu denuncia y ya se acabó y ya va a empezar la policía de investigación porque hiciste un acto de corrupción. No, muchas veces lo que se pretende es establecer mecanismos internos de prevención para decir como, oye, creo que esta persona está haciendo un acto de corrupción porque en tal junta prometió darle este regalo a esta persona a cambio de que nos den el contrato de prestación de servicios exclusivamente a nosotros. Y entonces ya muchas veces algunas empresas, algunas instituciones lo que hacen es establecer comités de ética en donde se decide de manera interna cómo se va a proceder respecto de la acción que se les está avisando o respecto de la acción que se está acusando. Y bueno, aquí como lo pongo, son actos preventivos. Por eso es muy importante, yo te voy a poner la definición de qué se considera por corrupción, qué se considera como soborno, te voy a poner los lineamientos de cómo debes de manejarte y ya con eso lo ideal sería que tu persona que participa en la institución puedas tomar las decisiones correctas para no realizar este tipo de actos ni al interior de la institución ni al exterior con ningún contratista o institución financiera, etc. Y bueno, esta es otra de las secciones que les comentaba que debe de tener el código de ética o que puede tener el código de ética. Las sanciones en un código de ética van a ser consecuencias establecidas para aquellos individuos que violen las normas y principios éticos establecidos en el código. Estas sanciones van a ser fundamentales para garantizar el cumplimiento y la efectividad del código de ética, ya que establecen un marco de responsabilidad y rendición de cuentas para todos los miembros de la organización. ¿Esto por qué es importante?
Porque si nosotros en general ponemos una norma al aire, una norma que solamente te da una definición, pero no te pone no solamente sanciones, sino más bien como procedimientos, a quién puedes acudir, qué se debe de hacer, se pierde un poco la finalidad del código de ética, que es ayudar que la institución cumpla con su objetivo de una forma responsable, organizada, ética, que cumpla con las leyes y no le cause al final ningún perjuicio. Entonces, cuando hablamos de sanciones, pensemos tanto en sanciones, ahorita las voy a explicar un poco más, pueden ser sanciones como a lo mejor algún castigo, alguna inhabilitación por cierto tiempo. Hay en algunos casos que se ponen sanciones económicas, eso ya depende mucho de cada institución cómo lo quiera manejar, pero sino también de procesos a seguir, de qué se debe de hacer en caso de que se presente una situación, como les decía, en el caso del conflicto de interés. ¿Qué hacer si yo creo que si entra a trabajar esta persona o si contratamos con esta empresa va a haber un conflicto de interés porque la persona encargada de asignar los contratos es mi papá? Entonces, en vez de, muy mal, ya hiciste este contrato, te cobro con 1,000 pesos de multa, vamos a ver entonces en el código de ética una especie más armónica o como mucho más preventiva de qué hacer. Bueno, ya en este formato, mándalo a las personas encargadas de autorizar o no o los conflictos de intereses. Hay que ver si es un conflicto de interés, porque a lo mejor sí es tu papá, pero tú no tienes ninguna toma de decisión respecto de con quién se contrata. A lo mejor tu papá tampoco tiene un puesto de dirección en la empresa con la que vamos a contratar, entonces al final no representa un conflicto de interés. Eso es lo que busco que se represente en esta sección de sanciones dentro de un código de ética. Sí pueden haber sanciones, y ahorita vamos a ver qué tipo de sanciones pueden haber, pero también es muy importante establecer qué procedimientos debe de haber en un código de ética y qué deben de hacer las personas. Al final, el código de ética está para ayudar a los colaboradores y las personas externas que interactúan con la institución. Esto tiene que ser un recurso para ellos, no tiene que ser solamente una especie de cacería, no tiene que ser solamente un código sancionador ni nada. Es muy importante establecer sanciones porque pues al final es la forma de que haya un poco de eficacia en lo que tú estás estableciendo como lineamiento para operar en una institución de asistencia privada, pero también es muy importante que haya procedimientos, haya comités que puedan decidir qué fue una conducta inmoral y qué no. Que haya personas que se puedan excusar sobre decidir sobre ciertas situaciones porque a lo mejor tienen también un conflicto de interés con la persona acusada de haber hecho alguna especie de discriminación o de conducta ofensiva. Aquí les pongo, pueden haber advertencias o amonestaciones, pueden ser para violaciones menores o primeras infracciones, se puede optar por simplemente alguna especie de advertencia, alguna llamada de atención, alguna especie de amonestación. Una de las sanciones muy importantes y que muchos códigos de ética la prevén y que a mí en lo particular se me hace muy efectiva es esta, que ni siquiera me gustaría llamarle sanción, más bien esta consecuencia de formación o educación adicional. ¿Qué pasa si se presenta el caso de una persona que está haciendo comentarios racistas o discriminatorios a otros miembros de la organización por su color de piel, por su situación socioeconómica? Y la solución es simplemente amonestarlo o que se ausente de participar en la institución ciertos días, pero en cambio, si aunado a eso ponemos una especie de formación o educación adicional como estás haciendo comentarios misóginos, estás haciendo comentarios racistas, entonces vas a tomar este curso que te enseña qué es la misoginia, qué es el micromachismo, qué es el racismo, qué es la discriminación, y esto es muy importante porque al final si tú educas a la persona, si tú lo enseñas, si tú le pones este tipo de sanciones, que no son sanciones, sino más bien como consecuencias, esta persona se educa, esta persona se puede reintegrar en la institución, puede volverse una persona que aporte a la institución y no solamente recibe la amonestación de, bueno, ya me pagas 10 pesos y aquí se acabó el tema. Hay otro tipo de sanciones que son las sanciones disciplinarias, que generalmente son para violaciones mucho más graves, o que ocurren ya de manera constante. Por ejemplo, te suspendo o incluso terminamos tu participación en la institución. Y esto, pues, desafortunadamente ocurre y es cuando hay personas que ya simplemente han tenido situaciones repetitivas o son
ya se habla de un tipo de soborno, que hubo corrupción, que hubo tráfico de influencias, etc. Y hay también las acciones legales, que son lo que les platicaba también en otras diapositivas. Muchos de los temas que tratan los códigos de ética, las sanciones ya están previstas por leyes especiales, como el Código Penal, como la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, más allá de que la institución en su código de ética prevé una sanción, esa conducta ya tiene sanción por sí misma en la ley. Entonces, muchas veces la misma sanción ya va a estar establecida en ley y el código de ética, más allá de simplemente replicarlo, vamos a establecer qué hacer. Si es a lo mejor un delito que lo puede denunciar cualquier persona o no solamente una persona interesada, entonces nosotros como institución, ¿qué hacemos? Vamos a establecer el procedimiento en el código de cómo determinar que efectivamente vamos a proceder legalmente contra esta persona. Vamos a establecer que simplemente termina su participación en la institución de asistencia privada y dejamos que las autoridades responsables o de esa situación se encarguen. Muchas veces esto ya no depende de la institución ni del código de ética. A lo mejor la persona perjudicada es un tercero, como a lo mejor una persona de la cual están haciendo mal uso de sus datos personales, están violando lo que decía el aviso de privacidad de la institución. Entonces, este tercero no va a ir a lo que dice el código de ética, va a ir directo con las instancias gubernamentales y con lo que diga la ley que lo protege y va a iniciar los procedimientos correspondientes. Entonces, esto es lo que yo tenía pensado manejar en esta primera sesión, un poco qué es un código de ética, qué tipo de conceptos se deben de manejar en un código de ética, por qué es importante el código de ética y pues bueno, no sé, Fernanda, si a lo mejor sea buen momento para iniciar con las preguntas, como tú me digas. Claro que sí, Marta. Si alguien tiene alguna duda, una duda o pregunta, por favor hágala por medio del chat o bien puede encender su micrófono para hacerla directamente a la licenciada Marta. Sé, Fernanda, a lo mejor también si me quieren decir qué otros puntos en específico quisieran tratar en la sesión del jueves para enfocarnos también en eso. Claro que sí. Mira, aquí nos acaban de comentar Marisol Ángulo. En el tema de conflicto de intereses, se habló sobre que la organización puede definir lo que se considera como conflicto de intereses o no, acotándolo, por ejemplo, al cónyuge. ¿Esto cómo se contrapone con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el artículo 45, inciso 11? Muchas gracias, Marisol. Si no te molesta, voy a leer el artículo porque no me lo sé de memoria, pero aquí tengo la ley y vamos contestando tu pregunta. 45. Entonces, el artículo 45 te dice, los patronatos tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes. Y ese inciso te dice que abstenerse de nombrar a personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro de cualquier grado con los miembros del patronato para desempeñar cualquier cargo o empleo remunerado de la institución. Entonces, qué bueno que mencionas esto porque es muy importante y como les mencionaba con otros temas, cuando nosotros hacemos o cuando estemos redactando el código de ética, va a ser muy importante que no se contraponga en ningún caso, como aquí bien mencionas, con lo que dice la ley. No solamente esta, sino cualquier ley en general. Entonces, esta ley te está diciendo como los patronos no pueden establecer con cargos remunerados a este tipo de personas. Entonces, eso forzosamente va a tener que entrar como un conflicto de intereses y eso forzosamente va a tener que estar ahí. Y si no está previsto ahí, las personas, los demás miembros de la institución tienen el recurso de la ley para decir como, oye, por ley esto está prohibido, ¿por qué lo están haciendo? Y entra dentro de las características del código de ética, que es flexible, que puede ir cambiando de tiempo en tiempo. Tú puedes establecer de inicio ciertas reglas de funcionamiento, ciertas situaciones que se pueden o no dar, y conforme vayas viendo a lo mejor como, oye, pusimos en el código de ética que los cónyuges sí pueden, pero fíjate que aquí el artículo 45 nos dice que no. Bueno, entonces como el código de ética es flexible, vamos a cambiarlo para que se adapte a lo que representa la ley y cumpla con esta y entonces pueda operar la institución de mejor manera. Ahorita que les comentaba, por ejemplo, el tema de los comités para ver qué personas pueden tomar ciertas decisiones,
yo he visto en algunos casos que algunas empresas o algunas instituciones tienen el comité de ética que se encarga no solamente de resolver los casos, pero se encarga también de la redacción del código de ética. Entonces, ¿qué procedimientos sería bueno establecer en el código de ética? ¿Cuál va a ser el procedimiento en caso de que tú como colaborador detectes una inconsistencia entre esta o alguna ley con el código de ética? ¿Cómo lo podemos elevar? ¿Cómo podemos proponer alguna reforma al mismo? Y al final, como el código de ética está elaborado para el beneficio de la institución y de sus colaboradores, todos de alguna forma tendrían derecho o estaría bien que puedan opinar o que puedan alzar la voz en caso de que alguna situación o alguna regla consideren que es incorrecta o que está incumpliendo con la ley. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda que la quiera colocar por medio del chat o bien encender su micrófono. Yo quiero preguntar, Adelante, Lupita. licenciada, ¿nos podrás compartir tus imágenes? A mí me parecen muy interesantes y enriquecedoras. Hasta sentir que fueran demasiado rápido, muy acertada tu orientación, pero sí siento que hay que volver a revisarlas. Sí, claro. Fernanda, si quieres te paso la presentación, tanto esta como la que se hable la próxima semana y que ustedes lo puedan tener de material. Entiendo que esta presentación también está grabada y va a subirse, pero con gusto te paso tanto esta como la presentación de la que hablemos el jueves. Gracias, Marta. Gracias. Tenemos otra duda por medio del chat. Guillermo Romero comenta, ¿tendrá algún ejemplo de esquema o índice de un código de ética real? Sí, claro, Guillermo, si quieres, en la sesión del jueves empezamos con eso, con algún ejemplo de un esquema o de un índice de código de ética para que ustedes puedan ver de forma literal detallada cómo se pueden guiar o qué podrían establecer de punto por punto todas las secciones del código de ética.